Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes. Depende de dónde estéis conectados. Estamos ya iniciando la sesión de hoy, esta nueva masterclass que hoy tiene como tema protagonista la construcción industrializada. Tenemos la suerte de contar con nosotros con la presencia de Josep Miñarro, que es el responsable del Departamento de Arquitectura de Socotec, que tiene una amplia experiencia en este tema y que, bueno, hoy nos hará, bueno, una aproximación a diferentes sistemas constructivos vinculados a la industrialización. De todas formas, antes de empezar, como siempre solemos hacer, nos gusta vincular la presentación a alguno de nuestros programas formativos. Y bueno, el caso de hoy es de fácil relación. Tenemos un posgrado en construcción industrializada del que, bueno, os daré dos pinceladas. Le robo a Josep simplemente un par de minutos. Bueno, como os digo, es este posgrado de construcción industrializada. Es un posgrado online de duración 4 meses. Como es habitual en todos nuestros programas formativos, está pensado para digamos, la aplicación en el entorno profesional inmediata, de forma que todo lo que se os pueda presentar le veáis una aplicación fácil de uso, de rentabilidad inmediata. A nivel de contenido, os doy aquí nada, cuatro flashes sobre lo que es el contenido de este posgrado. Eh, Tenemos unos primeros bloques, tanto el uno como el dos, donde los alumnos entran, digamos, en contexto, en parte, si queréis, desde un cierto punto de vista histórico y también sobre una amplia presentación de posibilidades que nos ofrece la industrialización. Lo hacemos no únicamente desde un punto de vista teórico de opciones, sino que está muy vinculado a proyectos y obras, sobre todo haciendo hincapié en cuáles fueron los condicionantes que llevaron a tomar la solución constructiva en cada uno de los proyectos que se irán haciendo, de forma que pueda resultar ameno y que los alumnos se puedan de alguna forma plantear cuáles son los elementos que les llevan a tomar una decisión, una alternativa constructiva u otra. Después tenemos el bloque 3 que está ya más focalizado en temas de digitalización, por ejemplo, el uso de BIM. El bloque 4 piensa más en temas de producción, de logística, de entrega, de almacenaje, temas de montaje. Y luego ya tenemos el bloque 5 donde nos planteamos temas digamos, de circularidad, ¿no? De desmontaje, de reutilización y toda la parte también, digamos, de facility management en este entorno de construcción industrializada. Todos estos contenidos se trabajan en el último bloque, que es el trabajo final de curso. Como os digo, no os tomo mucho más tiempo, simplemente que supierais que está esta formación. Tenéis ahora brevemente en pantalla un código QR que os lleva a la solicitud de información de este programa. Cuando termine la presentación de esta tarde, os lo dejaré en pantalla un par de minutos para que cómodamente lo podáis escanear y pedir información si es de vuestro interés. Y bueno, gracias. Yo voy a dejar de compartir esta, esta presentación ya para darle paso a Josep Miñarro. Buenas tardes, Josep. Hola, buenas Hola. tardes, ¿Qué? Albert. Gracias por la Gracias. presentación. Y bueno, pues nada, simplemente en cuanto quieras, en cuanto puedas, puedes compartirnos tu pantalla e iniciar la presentación. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Vale, pues Perfecto. ya estamos ahí, ¿no? Sí, sí, adelante, cuando quieras. Vale, bueno, pues ante todo, presentarme. Buenas tardes a todo el mundo. Gracias por la presentación, Albert. Mi nombre es Josep Miñarro, soy el director de arquitectura de la empresa Socotec Spain. Pertenecemos a un grupo multinacional con matriz en Francia, pero presencia en 26, 27 países a día de hoy. Y en España, básicamente, los sectores en los que estamos enfocados son la ingeniería de edificación, la ingeniería en el ámbito de obra civil y el control de calidad, tocando también, obviamente, la parte de energía.
Eh, bueno, la voluntad de esta presentación, más que ser una presentación con contenido muy profundo, muy detallado de la industrialización, eh, la pretensión es bueno, empezar a aportar cierta luz o aterrizar una serie de conceptos que la industrialización en España está presente pues, desde hace 20-25 años. Yo recuerdo que más o menos finales de los 90, principios del años 2000, ya empezábamos a utilizar sistemas constructivos con estructuras prefabricadas de hormigón, con paneles de hormigón en fachada, luego vino el GRC. Eh, entonces, bueno, es un sistema que obviamente no es mayoritario en España y otros países nos están cogiendo la delantera y en muchos de estos países se están acuñando términos que cuando nos llegan a nuestro país, pues cuesta muchas veces entender de lo que estamos hablando. Entonces, bueno, la pretensión de hoy no es muy, o sea, tiene cierto grado de modestia porque básicamente lo que pretende es bueno, pues coger dos de estos términos que son muy utilizados en el sector, sobre todo cuando vamos a proyectos de ámbito internacional, y desmenuzarlos y aterrizarlos para que podamos entender de qué estamos hablando. ¿Vale? Este es el objetivo. Sin más preámbulo, vamos a compartir la presentación. Es una presentación que está dividida en 3 bloques, que nadie se asuste, es cortita, 3-4 slides cada bloque y la voluntad es simplemente, como os he dicho, o sea, ayudar bueno, aportar información respecto al significado de determinada terminología. ¿Vale? Bueno, primero, aquí veis la estructuración de la presentación, los 3 bloques. El primer bloque es una breve introducción a la industrialización en el sector de la construcción. El segundo es el que versa de los métodos modernos de construcción, llamados MMC. Y el tercero sería el diseño para industrialización, ensamblaje y desensamblaje, que en terminología anglosajona es DFMAD, ¿vale? Que sería el acrónimo para diseño, industrialización, ensamblaje y desensamblaje. A ver, la parte de industrialización en el sector de la construcción. Bueno, al final la voluntad es poner un poquito en contexto. Históricamente, todo lo que sería la construcción tradicional, lo que se ha basado es sobre todo de una construcción in situ. O sea, teníamos todo un sistema industrial que estaba pensado en fabricar unos materiales que luego se tenían que transportar a una obra y en una obra se iban montando para poder componer a medida que se iba ejecutando la puesta en obra. ¿Vale? Esto es de donde venimos, de los orígenes de la construcción, hará pues, unos cuantos años. ¿Vale? En el pasado más reciente, pues se empieza a investigar y a buscar soluciones que lo que se pretende es que los materiales salgan de fábrica con un nivel de acabado lo más alto posible, es decir, que necesiten un mínimo proceso en obra y que salgan también con unas dimensiones lo más grandes posible para mejorar todo lo que es la eficiencia de la puesta en obra. O sea, la puesta en obra tiene unas peculiaridades, necesitas unos medios auxiliares, necesitas unos medios de transporte. Cuanto más material tienes que mover en obra, pues también más encareces la obra y más tiempo necesitas para poderla ejecutar. Y al final, bueno, pues tiene una serie, digamos, de desventajas que son las que pretende cubrir un sistema como más innovador, que sería un sistema industrializado. ¿Vale? Entonces, aquí, al final, el tema es, bueno, entender que la industrialización es un proceso de fabricación que produce elementos constructivos en un entorno industrial controlado. Esto es muy importante. O sea, un entorno industrial controlado lo que permite es pues, poder garantizar la calidad de muchos productos antes de que salgan de fábrica para su posterior puesta en obra. ¿Vale? Estos elementos pueden ser elementos que sean piezas, le llamamos unidimensionales. Aquí hagamos un poquito la reflexión, que pueden ser, por ejemplo, un pilar prefabricado, una viga prefabricada. Pueden ser elementos en 2D, paneles que pueden ser placas alveolares, paneles de fachada. En ambos casos, cuando hablamos de piezas en una dimensión, 2 dimensiones, nos estaríamos refiriendo históricamente a prefabricación, o sea, cuando históricamente nos referíamos
a elementos prefabricados tenían que ver con elementos de una dimensión o dos dimensiones, y los más avanzados, que ahora ya son los módulos que hay 3D, que cuando nos referimos a ellos, pues asociamos la industrialización a la modularidad. Es decir, la industrialización es un ámbito que abarca a todos estos conceptos y en función de el grado de profundidad que tengan estos procesos de industrialización, nos podremos referir desde prefabricación hasta modularidad. Como hemos dicho antes, construcción industrializada es un proceso que de forma racional y automatizada incorpora aplicación de tecnologías avanzadas, y aquí viene lo interesante, en todo el proceso que va desde el diseño a la producción, fabricación y gestión, y que utiliza materiales, medios de transporte y técnicas mecanizadas en serie para obtener una mayor productividad. Al final, esto está inventado, o sea, no estamos haciendo otra cosa que lo que hace el sector de la automoción, por poner un ejemplo, y que sorprendentemente pues, es muy difícil que en un sector con un volumen muy importante como es el de la construcción, cuesta mucho que vaya cogiendo cada vez más impulso. Yo creo que ahora estamos empezando a llegar a un punto de inflexión donde por ciertas circunstancias en determinados territorios cada vez está cogiendo más auge la construcción industrializada, pero no olvidemos que si nos referimos a otros sectores como puede ser el de la automoción, pues es que hace décadas que se producen en serie, en entornos industriales y, bueno, intentando siempre mejorar la productividad y la calidad del producto final. Al final, aquí, bueno, veis un gráfico en la parte inferior izquierda que sería un poquito bueno, la secuencia propia de lo que es un proceso de aplicación de la industrialización a todas nuestras secuencia en proyecto y obra. O sea, primero se diseña el proyecto, hay una parte de fabricación de material, una parte de producción del material y luego se transporta y se monta y se ensambla en obra. ¿Vale? Llegados a este punto, entonces iríamos a pues, otro de estos palabrejos o terminologías que cada vez se están utilizando más, que es la construcción 4.0. Construcción 4.0, si nos vamos un poquito hacia atrás en el zoom, pues al final no tiene que ver también con la evolución industrial. La evolución industrial que viene de una industria 1.0, que es bueno, pues el nacimiento de la industria hace pues, siglo y medio, 2 siglos, y cómo con la evolución de esta industria 1.0 se pasa a la 2.0, que es cuando bueno, se empieza a ver líneas de montaje con producción en masa, con energía eléctrica, aplicación de energía eléctrica, 3.0, automatización, uso de ordenadores, electrónica, y la 4.0 es la que se empiezan a utilizar Internet de las cosas, redes y demás. Si aplicamos esta evolución del mundo industrial a la construcción, podríamos decir que la construcción 4.0, pues lo que tiene es que en fase de proyecto se puede llegar a un detalle completo con el uso de herramientas actuales como puede ser BIM, como pueden ser los Digital Twin, como son plataformas colaborativas. Esto permite que pueda haber entornos de trabajo que sean multidisciplinares, que estén compartiendo información en procesos de modelado de un proyecto. ¿Vale? Luego también hablamos de una automatización de procesos, consiguiendo mejorar la eficiencia en el cumplimiento de plazos. Aquí esto lo podríamos equiparar con lo que podría ser todo lo que nos lleva a la construcción lean, ¿no? Es decir, todo lo que tiene que ver con la minimización del desperdicio, la mejora continua, la optimización de procesos. Todo esto al final, bien relacionado y bien engranado, permite una mejora en la eficiencia y en el cumplimiento de los plazos. ¿Vale? Y luego también permite, o también se basa, mejor dicho, la construcción 4.0 en una especialización y profesionalización del sector. En el momento que hablamos de que una parte de esta
construcción 4.0 se produce en entorno industrial, es decir, en fábricas y en oficinas, significa que tenemos un control sobre determinadas condiciones de trabajo que permiten mejorar la calidad y el rendimiento del trabajo. ¿Vale? Aquí también podríamos introducir todo lo que tiene que ver con procesos de contratación colaborativos, es decir, en el momento que hay una especialización y profesionalización del sector, eh, podemos involucrar a diferentes agentes que hasta ahora trabajaban en un formato lineal, es decir, primero entraban los diseñadores, luego entraban los constructores, para luego llegar al usuario final. Los sistemas colaborativos al final lo que intenta es que desde momentos muy iniciales, más que los sistemas, perdón, los procesos colaborativos, desde momentos muy iniciales, todos los agentes que intervienen en el proceso de diseño y construcción de una obra empiezan a interactuar desde momentos muy iniciales. Esto lo que hace es evita, pues, uno de los grandes males que tiene la construcción en nuestro país, que es todo el retrabajo, todos los modificados, todos los precios adicionales, todos los sobrecostes, retrasos de obra y demás. O sea, como podéis ver, hemos empezado por la industrialización y ya estamos hablando de algo que va mucho más allá de la industrialización. Estamos hablando de la construcción 4.0 y de todo lo que a día de hoy, todos los que trabajamos en despachos o en obras, ya estamos empezando a ver como herramientas y sistemas de trabajo de nuestro día a día. O sea, no, esto que estoy diciendo, estoy seguro que para vosotros nada de esto es nuevo. Lo que para mí es relevante es cuando lo compones todo en un mismo escenario y ves que todo esto bien compuesto y bien engranado forma parte de la construcción 4.0. Bueno, a mí esta slide me resulta siempre muy interesante porque al final es, bueno, para las personas que puedan ser como más descreídas con, con la industrialización, es una manera de comparar el por qué. ¿Por qué la industrialización y realmente qué hay de bueno o de malo? Bueno, esto es un cuadro comparativo entre los dos sistemas, el sistema tradicional y el sistema industrializado. Y este cuadro comparativo, pues al final hay una serie de criterios en base a los cuales se comparan los dos sistemas. Base a equipo de trabajo, pues vamos a un modelo tradicional, no necesita una gran especialización del equipo de trabajo. Esto al final repercute en una baja eficiencia en los recursos y en una calidad dudosa. No, o sea, quiero que se me entienda que estoy hablando en términos generales. Hay grandísimos profesionales en la construcción en España, tanto a nivel de encargados, de industriales y demás. O sea, que se entienda bien. O sea, cuando estamos hablando de esto es que cuando vas a hacer construcción en volumen importante, cada vez te está costando más encontrar personal especializado. Entonces, bueno, yo creo que esto nos está haciendo virar un poquito el rumbo y empezar a buscar otros sistemas de construcción que no solo sean el modelo tradicional. En el modelo industrializado, pues el personal debe tener una cualificación, lo cual hace, bueno, pues que la eficiencia de este personal y la calidad del producto final pueda entenderse como mejores. Cuanto a calidad de ejecución, sistema tradicional, una ejecución mucho más compleja porque cada detalle en cada obra es un mundo y se ejecuta de una forma particular. Bueno, estos detalles en un entorno controlado y con una información compartida puede ser replicable porque mmm, los problemas que se encuentran en la obra no son infinitos, son acotados y muchas veces simplemente por el hecho de no tenerlo compartido, no tener un repositorio donde están compartidos los detalles, pues cada uno tiende a acabar definiendo el suyo para esa obra. ¿Vale? Hay un difícil control en la obra del modelo tradicional. En un modelo industrializado, el control puede tener un alto grado de control. Todo el proceso industrial puede tener unos KPIs de control muy elevados, como tiene el sistema, por ejemplo, que os he explicado de todo lo que es la automoción. Los detalles en un modelo tradicional son propios, son contrastados en industrializado. La calidad es incierta en los procesos in situ, se incrementa la calidad en los procesos industriales. Si hablamos de plazos, pues también el modelo industrializado a mi criterio, es mejor. Yo creo que es uno de los criterios donde la diferencia es abismal.
eh, porque básicamente permite, primero, ganar en fiabilidad. Uno de los grandes problemas que tenemos en los sistemas tradicionales es que como dependemos de condiciones que no todas las controlamos nosotros, condiciones meteorológicas, condiciones de muchas cosas que no controlamos, la fiabilidad en el cumplimiento del plazo pues baja, ¿vale? Sin embargo, todo lo que es la fiabilidad en un proceso industrial pues suele estar mucho más controlada y eh, la reducción de plazo en una obra es evidente. Pero esto sí que creo que es indiscutible. O sea, cuando uno piensa en un cronograma en una ejecución, en un sistema tradicional, es una secuencia muy lineal de que una cosa empieza cuando ha acabado la previa, normalmente. Hay poco solape entre las diferentes líneas de un cronograma. Sin embargo, en un sistema industrializado, pues desde el momento cero en obra, tú puedes dividir las tareas que se van a construir con sistemas tradicionales y empezarlas a ejecutar y en paralelo empezar la fabricación en fábrica de todos los elementos que van a ser industrializados. Con lo cual, en paralelo ya tienes trabajo que está circulando y cuando tienes todos los procesos o los sistemas industriales fabricados, luego ya se produce el transporte a obra y el ensamblaje y la puesta en obra. ¿Vale? A nivel de coste, la gran diferencia, y yo en esto sí que creo que hay que ser claro, yo a día de hoy no he encontrado nunca una obra donde el sistema industrializado sea más barato que el sistema tradicional, per se, es decir, comparativamente una estructura prefabricada versus una estructura tradicional per se no es más económica, pero como tiempo es dinero, sí que si haces el análisis contemplando también el tiempo que tardas en poder fabricar y ejecutar la obra, hay un ahorro. Y no solo para mí es interesante desde el criterio coste la aplicación del sistema industrial, sino que para mí es mucho más importante desde el punto de vista de la fiabilidad. O sea, cuando estás en obra, lo más difícil de gestionar es la incerteza. O sea, al final nosotros trabajamos para unos promotores a los cuales debemos reportar. Entonces, no tener fiabilidad en el reporte que tú le das a nivel de coste, a nivel de tiempo, es difícil de gestionar. Entonces, bueno, en sistemas industrializados ganamos en fiabilidad en todos los procesos porque sabemos lo que nos van a costar las cosas porque están controladas. Los imprevistos están más acotados. Desde el punto de vista de sostenibilidad, bueno, aquí hablaríamos básicamente de la generación de residuos. El sistema tradicional está basado en una economía lineal, una economía que al final o sea, a partir de unas materias primas se fabrican unos materiales, estos materiales se llevan en obra, se ponen y cuando acaba la vida útil del edificio se demuelen y se llevan a un gestor de residuos y un sistema industrializado se basa en una economía circular. ¿Vale? La economía circular, hay un momento en el cual los materiales, cuando el edificio llega al final de su vida útil, total o parcialmente, pueden volver a entrar en la cadena mediante un proceso de transformación industrial. ¿Vale? Con lo cual se reduce los residuos y se promueve la economía circular. Y para acabar, estaríamos en el tema o en el criterio de seguridad y salud. Bueno, es evidente que cuando tú trabajas en un entorno industrial controlado, la siniestralidad se te reduce eh, y también tienes un trabajo mucho más limpio y ordenado, lo cual acaba también repercutiendo en que tienes una menor siniestralidad. ¿Eh? Pensemos en cómo se arma un forjado convencional, cómo tiene todos los ferrallas tienen que ir andando por encima de las diferentes jaulas de armado, y pensemos cómo se arma en unas mesas de armado, en una fábrica, cualquier bueno, panel de prefabricado de hormigón, una losa alveolar o lo que sea. ¿Vale? Simplemente pensando esto, vemos que el riesgo de sufrir un accidente de un operario o de otro no tiene nada que ver. Bueno, hasta aquí lo que sería esta introducción a la industrialización. ¿Vale? Y ahora vamos a la parte más mollar de la presentación, que son bueno, pues la parte de MMC, por un lado. MMC es el acrónimo de Métodos Modernos de Construcción. ¿Vale? Y al final estamos hablando de todo lo que tiene que ver con técnicas, materiales, equipos y tecnologías innovadoras que implican la fabricación, prefabricación y uso de materiales y tecnologías avanzadas para agilizar, construir y entregar proyectos con mayor calidad
y velocidad, aprovechando la automatización y el desarrollo de las líneas de producción. Al final es que todo lo que os he explicado en el introductorio, si tú lo acabas poniendo dentro de nuestro de trabajo, modelo de trabajo de diseño y obra, acaba conformando pues lo que le podríamos llamar un sistema de trabajo que, bueno, pues en determinados países han empezado a denominarlo MMC. ¿Vale? Y el MMC no deja de ser pues lo que venimos explicando hasta ahora, es decir, cómo aplicamos en nuestro día a día todo lo que es la utilización de sistemas industrializados que permiten que una parte o la totalidad de la obra se produce en una fábrica y luego se transporta a obra y se puede preensamblar previamente en una campa de obra para ponerlo luego en su sitio o directamente se ensambla en obra. ¿Vale? Como aquí indica en esta slide, el proceso se enfoca en técnicas de construcción off-site, al final lo que estamos hablando, construcción en una fábrica, con una fabricación masiva, un preensamblaje en fábrica, a veces es en fábrica, a veces es a pie de obra y a veces es en el puesto final de la obra, y es una alternativa a la construcción tradicional. Eh, ¿Dónde estamos a día de hoy? Bueno, estamos que aquí hay diferentes organismos y asociaciones bueno, que fruto del interés que están poniendo en todo el desarrollo de estos sistemas y metodologías de trabajo, pues se está intentando definir marcos de trabajo que puedan estandarizarse de la mejor manera posible, porque si no, al final, en cada país o en cada comunidad nos referimos a las cosas de manera diferente. ¿Vale? Por ahora, el marco, digamos, que yo más he tocado y que tiene cierta, digamos, aplicabilidad, sobre todo en proyectos internacionales, es el que se refiere a, bueno, se establecen unas categorías para poder clasificar las diferentes soluciones constructivas y que se basan en las características de los componentes industrializados. Estas categorías son 7 y luego, además de esa clasificación que os he indicado, están como indexadas a dos ámbitos de actuación. Todo lo que pueda ser una fabricación off-site, con un posible premontaje o ensamblaje en obra, o lo que es una construcción tradicional con procesos de mejora. O sea, no, yo creo que en nuestro trabajo no debemos olvidar que si nos enfocamos siempre a una mejora continua, siempre incluso en el sistema más tradicional, podemos introducir mejoras, bien sea de herramientas o de procedimientos. Quiero que se entienda que esta presentación no está demonizando un sistema tradicional, nos quedan muchísimos años de sistema de construcción tradicional, eh, pero si somos inteligentes en la aplicación de algunas de las técnicas que a día de hoy ya tenemos a nuestra mano, incluso en sistemas tradicionales, podemos mejorar en eficiencia y podemos mejorar en calidad. ¿Vale? Aquí ahora veréis dos slides que son en las cuales se resumen estas 7 categorías, que sería, digamos, cómo acaba eh, aterrizándose este acrónimo de métodos modernos de construcción. ¿Vale? Entonces, podemos entender que podríamos clasificar todas las diferentes tipologías y sistemas constructivos que hoy en día conocemos y que utilizamos en 7. El primero de ellos es el que se refiere a sistemas estructurales primarios 3D. Bueno, esto al final son módulos que pueden salir completamente premontados de fábrica o parcialmente montados, pero que desde el punto de vista estructural no solo son autónomos, sino que pueden contribuir a la estructura global del edificio. ¿Vale? Es decir, imaginemos un módulo que se puede montar encima de otro y que son, bueno, autoportantes, más que autoportantes, son contribuyentes a la estructura general del edificio. ¿Vale? Luego nos iríamos a la segunda categoría, que serían los sistemas estructurales primarios en 2D. Bueno, esto es la utilización de paneles 2D que una vez se elaboran en fábrica, se transportan a la obra y cuando se ensamblan en la obra
El ensamblaje de todos ellos acaba conformando un elemento estructuralmente funcional. Yo creo que la imagen que a todos nos puede venir y que es más ilustrativa es pues, la foto que aquí podéis observar, que es cuando hacemos construcciones con paneles de CLT. ¿Vale? Luego iríamos a la tercera categoría, que es la estructura primaria no sistemizada. Bueno, al final estos son componentes que les podemos llamar 1D, lo que hemos referido al principio, que pueden ser vigas, pueden ser pilares o elementos estructurales sencillos que se elaboran en fábrica, pero que luego se ensamblan in situ para componer una estructura total o parcialmente. El cuarto sería la fabricación aditiva, bien llamado a día de hoy todo lo que es la impresión 3D, que al final se crean unas formas tridimensionales mediante la adición de capas de material dispuestas de una forma controlada por ordenador. Todas estas, como podéis ver, están, o sea, aquí arriba esta barra que veis en color gris, lo que pretende es clasificarlas en los dos rangos que os he explicado en la slide previa. Recordad, fabricación off-site con posible premontaje o ensamblaje en obra, construcción tradicional con procesos de mejora. Estas cuatro estarían dentro de la primera clasificación. ¿Vale? Y luego iríamos a las tres siguientes, de las cuales la primera de ellas todavía sigue siendo fabricación off-site con ensamblaje en obra. Y esta se refiere a ensamblajes y subensamblajes no estructurales. Bueno, al final son elementos que se producen en fábrica en 2D o en 3D y que luego se llevan a obra y se van ensamblando para conformar pues, partes o la totalidad de la obra. Son elementos que no contribuyen con la estructura del edificio, sino que simplemente son autoportantes. Pues aquí estáis viendo, por ejemplo, en la fotografía, veis todo lo que se le podría llamar un shaft o un patinillo de instalaciones. Patinillo de instalaciones que viene con todas las instalaciones peinadas y montadas para que luego a medida que las vas conectando en vertical, pues tú tienes todas estas instalaciones bien controladas y bien ejecutadas y como podéis observar el montaje en obra es rapidísimo. Si imaginamos el montaje de esto en un sistema tradicional, pues bueno, es un montaje mucho más laborioso y porque el ámbito de trabajo es reducido, un patinillo puede tener, pues aquí podemos estar viendo, esto puede tener 2 metros por 2 metros, 2 metros y medio por 2 metros y medio. A medida que lo vas implementando, el espacio es más reducido y la manipulación de todo el material y todas las uniones y demás cada vez es más complejo. ¿Vale? Eh, También podríamos asimilar a esta categoría pues, por ejemplo, un pod, un módulo de un baño prefabricado. Un módulo de un baño prefabricado es un elemento parcial que en este caso no es un sistema 2D, sino que es directamente 3D, que tú lo fabricas completamente en una fábrica y luego lo transportas y lo montas en obra. No contribuye estructuralmente con el conjunto, pero sí que es autoportante. ¿Vale? Y luego iríamos a las dos categorías que tienen que ver con una construcción tradicional con procesos de mejora. Tenemos la categoría número 6, que sería la construcción tradicional, que se le llama evolucionado. Al final, esto es algo que ya estamos utilizando hace muchos años, que es la fabricación de productos tradicionales en gran formato, preconfigurados, para que la puesta en obra sea más sencilla y eficiente. Pladur, Alucobón, o sea, cosas que ya todos sabemos, que todos utilizamos. Aquí se ve una imagen, una axonometría de todo lo que sería un premontaje de una fachada ventilada. Bueno, cada vez estamos yendo a componentes de tamaño más grande, paneles de GRC, bueno, soluciones de este estilo, que lo que permite es cubrir cada vez mayores dimensiones con un tiempo de ejecución en obra cada vez inferior. ¿No? Y luego, por último, iríamos a lo que son técnicas innovadoras en sistemas tradicionales. Y al final es todo lo que tiene que ver con la utilización de herramientas que permiten mejorar rendimiento y calidad. Estamos hablando de robots. Supongo que cualquiera de vosotros a día de hoy habéis visto los pequeños robots que se utilizan para hacer demoliciones interiores controladas. La verdad es que es, es algo bastante impresionante verlos trabajar, ver la precisión con la que pueden trabajar y ver pues si te retrotraes y te pones esa actividad
con los operarios de toda la vida, pues realmente ves una mejora brutal. Exoesqueletos, el uso de drones, pues a lo mejor en edificación le vemos un pelín menos, digamos, de aplicabilidad, pero en grandes instalaciones fotovoltaicas, en mejoras de líneas eléctricas, pues cada día más esto permite que en zonas de difícil acceso puedan ser herramientas muy útiles, ¿no? Y este sería, digamos, todo lo que es el bloque de métodos modernos de construcción, ¿vale? O sea, pequeño resumen, estamos hablando de eh, la implementación en nuestros procesos diarios de elaboración de proyectos y de ejecución de obra. En estos procesos cada vez aplicamos más sistemas que permiten el uso de la fabricación o la industrialización de las soluciones constructivas, ¿vale? Este sería la base de los métodos modernos de construcción. Y luego la traducción o el aterrizaje a día de hoy más eh, razonable que he encontrado ha sido pues esta clasificación en estas 7 categorías que nos permiten entender y clasificar las diferentes soluciones, porque a día de hoy realmente empezamos a tener una amplitud, un abanico muy amplio de soluciones y es bueno poderlas tener clasificadas, porque cada una tiene pros y contras, ¿vale? Iríamos al siguiente bloque. El siguiente bloque es, bueno, este acrónimo todavía es más que complicado. Yo creo que esto al final no sé si hay alguien de marketing en la charla, pero bueno, yo creo que hay gente que tiene muy buen marketing, digamos, a nivel tecnológico. Los países anglosajones son fantásticos para esto porque te montan acrónimos muy fáciles y a partir de ahí, pues bueno, hay todo un discurso. Bueno, al final estamos hablando del diseño para la industrialización, la M serie de manufacturing, el ensamblaje, assembly y el desensamblaje, disassembly. En estos momentos todo esto es un acrónimo que se agrupa en sí mismo, pero como veréis más adelante en algunas de las slides que he preparado, cada uno de estas siglas tiene su miga. O sea, diseñar para la industrialización tiene su miga, diseñar para el ensamblaje también y diseñar para el desensamblaje también, ¿vale? Aquí yo creo que es bueno poner un poco de contexto, ¿vale? Y el contexto es, bueno, todo lo que tiene que ver con la situación de generación de residuos que vivimos a día de hoy. Tenemos una ley, bueno, aquí he visto cuando he repasado la presentación esta mañana que le he puesto nueva ley, bueno, del año 22, ya lleva un par de añitos, ¿vale? Nueva, no, pero que, bueno, yo creo que todavía tiene muchísimo recorrido. Y es un marco normativo que, bueno, lo que pretende es que todo lo que veis que viene a continuación, es decir, que la generación de más de 500 millones de toneladas de residuos al año en Europa que eh, son producidos por la construcción, todos los residuos de construcción y demolición suponen el 30% de los residuos anuales que produce la UE. 30% es una barbaridad. Es bueno que entendamos esta clasificación de residuos de construcción y demolición, porque no todos los residuos de la construcción provienen de la demolición, muchos provienen de los embalajes. Hace ya unos cuantos años, 2008, se fijó como objetivo por la parte del Parlamento Europeo que es una reducción de hasta un 70% de los residuos para el 2020 y en el 2016 estábamos alrededor en España del 37%, es decir, estamos lejos y en este contexto se redacta una nueva ley que básicamente como criterios nucleares tiene que se pretende valorizar el 70% en peso de los residuos que provienen de construcción y demolición. Se corresponsabiliza de la gestión de residuos tanto a promotores como constructores y se establece una pretensión de que exista una trazabilidad documental durante toda la cadena de procesos del residuo. Claro, todo este contexto, al final, lo que genera es que en los procesos de proyecto y obra que cada vez utilizamos más en nuestras oficinas o en nuestras constructoras, se introduzcan
como una secuencia propia de estos procesos el desmontaje o la deconstrucción, pensando en el reaprovechamiento o reciclaje de los residuos. Y todo esto va muy alineado con el entorno normativo que os he referido hace un momento y bueno, pues con también la reclamación social actual y de futuro. O sea, ahora mismo ya todos vemos que hay una preocupación a nivel social por todo lo que tiene que ver con la generación de residuos, con el reciclaje, el reaprovechamiento y básicamente ir transformando nuestra manera de vivir en una manera de vivir que sea lo más circular posible. Bueno, conocido este contexto, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos del diseño para la industrialización, ensamblaje y desensamblaje? Pues al final estamos hablando de una técnica de aproximación al diseño que está enfocada en optimizar la industrialización y el ensamblaje, promover la eficiencia y la constructabilidad y el vector principal es la circularidad. O sea, sería el gráfico que veis a la derecha. O sea, debemos pasar de un sistema que se basa en una economía lineal, de que a partir de una materia prima se produce, se consume y se genera un residuo. Vamos a la economía circular, donde los residuos se reciclan y se vuelven a introducir en la cadena. ¿Vale? Eh, esta técnica de aproximación al diseño al final combina los tres apartados que indicaba antes. O sea, el diseño para la industrialización, al final tiene que ver con la producción masiva de diferentes partes del producto, es decir, la aplicación de sistemas constructivos industrializados al máximo que se pueda en la fase del diseño. El diseño para el ensamblaje se refiere al diseño final del producto como el resultado de la suma de las partes. De nada nos sirve que pensemos en muchos sistemas industrializados si después no pensamos en cómo los vamos a ensamblar, cuáles tienen que ser las piezas de unión y la compatibilidad entre ellas. ¿Vale? Y luego el desensamblaje de producto, es decir, pensar en que cuando se llega a la vida útil se va a poder desmontar total o parcialmente, dándole así un nuevo uso a las diferentes partes, bien sea por sí mismas o mediante un proceso de adaptación industrial. Es decir, esto también es interesante. Eh, Debemos entender que no siempre vamos a conseguir que a partir de un residuo en su modo más raso, vamos a tener un aprovechamiento directo. Muchas veces vamos a necesitar un proceso industrial para transformar ese residuo en un nuevo material de la construcción o en un nuevo sistema constructivo. ¿Vale? Las principales características de esta técnica, si le podemos llamar así, serían bueno, pues, la adopción de diseños polivalentes y multifuncionales, reduciendo necesidad de modificación o reforma. Esto es muy importante porque aquí la responsabilidad de poder utilizar estas técnicas de aproximación al, al diseño de industrialización, ensamblaje y desensamblaje es responsabilidad de todos los agentes de la cadena. O sea, aquí, como bien sabéis, hay promotores, hay arquitectos, hay ingenieros, hay constructores. Todos ellos tienen que participar de esta estrategia del diseño, porque si una parte de la cadena no está alineada con el resto, el proceso no funciona. ¿Vale? Entonces, a veces pensamos que todo esto de la circularidad en el mundo de la construcción tiene que ver solo con la obra. Bueno, pues cuando ponemos los ladrillos, pues cuando se demuelan, a ver cómo los reutilizamos. Bueno, no únicamente. O sea, aquí la primera de las características, adopción de diseños polivalentes y multifuncionales. ¿Esto qué quiere decir? Que si con nosotros, como diseñadores, como proyectistas, cuando enfrentamos o encaramos un proyecto, pensamos que ese edificio pueda tener una sencilla adaptación de sus espacios en el futuro cuando alguien lo requiera, ya estamos aplicando criterios de circularidad a una parte de la cadena. Eso es muy importante. ¿Vale? La elección de sistemas industrializados para minimizar residuos. Esto también pues, son sistemas industrializados que desde la fase de proyecto se pueden empezar a introducir, se deberían empezar a introducir en los proyectos. La elección de materiales y sistemas con mayor facilidad de reciclaje,
preferencia por proveedores que faciliten recogida selectiva. En este caso sí que esta característica es una característica más del ámbito de obra. Elección de elementos constructivos de mayor vida útil y durabilidad. O sea, debemos intentar evitar, pues, el punto siguiente, rechazar soluciones con riesgo de obsolescencia temprana. Elección de sistemas constructivos fácilmente desmontables o desmantelables y elección de materiales con facilidad de valorización o reintroducción en la cadena de valor. ¿Vale? Todo esto, como veis, hay muchas de estas características que pueden ser introducidas en todo este proceso de diseño y ejecución en momentos iniciales del diseño. ¿Vale? Más adelante veréis una slide en la cual, en una secuencia de diseño característica, se puede observar en qué momentos se pueden introducir estas decisiones. ¿Vale? Y el gráfico de la derecha a mí siempre me resulta muy interesante porque permite también entender de qué hablamos con la circularidad aplicada a la construcción. La construcción al final no es lineal, no es lineal en ninguno de los aspectos. Es decir, ni los componentes que forman un edificio tienen una vida útil que es la misma, ni los usos o más que usos, las readaptaciones que requieren los edificios afectan de la misma manera a todos los componentes. ¿Vale? Entonces, al final en este gráfico lo que veis es que de una forma concéntrica se representan los diferentes grandes capítulos, digamos, que pueden conformar un edificio, desde la piel, la envolvente, a la estructura, a lo que pueden ser las instalaciones, lo que pueden ser divisorias y acabados. ¿Vale? Y en la parte inferior podéis ver una vida útil aproximada de cada uno de estos elementos, donde, por ejemplo, unos acabados pues, pueden tener una vida útil de 5 a 20 años, unas divisorias de 15 a 30, unas instalaciones de 15 a 30, una estructura pues, de 30 en adelante y una piel, una envolvente de 20 a 35. Es decir, si pensamos en periodos de duración de las cosas, normalmente cuando uno construye un edificio, y ahora imaginemos un edificio de oficinas, nadie piensa que a los 15 años se esté planteando el propietario del edificio sustituir la fachada. Posiblemente a los 30 sí, a los 15 es difícil, ¿vale? Pero seguro que en los 10, 15 años de vida del edificio de oficinas, algunos de los espacios interiores han sufrido remodelaciones o readaptaciones. Y esos espacios interiores están compuestos de instalaciones, divisorios y acabados. ¿Vale? Y si lo llevamos al extremo, nadie se imagina que cuando uno construye un edificio de oficinas, la estructura tenga que ser reemplazada en 20, 30, 40 años. ¿Vale? Entonces, es importante porque esto nos permite poder efectuar una aplicación selectiva y progresiva de los criterios de circularidad a los diferentes elementos, porque como podemos ver, no todos ellos tienen la misma repercusión en los diferentes reusos que se le dan a un edificio. ¿Vale? O sea, aquí hay que ser inteligente en el uso de recursos, porque si vemos que no todos los elementos van a verse envueltos en unas readaptaciones con ciclos cortos de vida, pues a lo mejor hay determinados capítulos que pueden ser resueltos con sistemas sencillos. No hace falta idear sistemas muy complejos. ¿Vale? Pasamos a la siguiente. Esto es un poco lo que os refería anteriormente. Aquí os muestro dos diagramas de flujo de cómo funciona o cómo resulta la aplicación de estos criterios del diseño de industrialización, ensamblaje y desensamblaje en dos momentos diferentes. En la izquierda sería la estrategia de demolición y de construcción de un edificio y en la derecha sería en un procedimiento de proyecto y ejecución de obra. ¿Vale? Si vamos a la izquierda, pues al final vemos que hay una parte, como venimos comentando desde el principio, muy lineal en todo lo que es la construcción del edificio. O sea, pensamos, o sea, hay una extracción de materias primas, hay una transformación de estas materias primas en materiales. Con estos materiales fabricamos unos componentes, con estos componentes se ensamblan y se crean unos espacios, se generan los edificios, y estos edificios son utilizados. Y al final de la vida útil de los mismos, la estrategia lo que te dice es que puedes o demolerlos o deconstruirlos.
Si los demueles, todo lo que generas son residuos que deben ser gestionados, y si lo deconstruyes, hay una parte que serán residuos que deben ser gestionados, pero otra parte se reintroduce nuevamente en algunas de las secuencias previamente indicadas. Es decir, hay una parte de residuos, podemos imaginarnos, por ejemplo, toda una demolición de un forjado de hormigón que cuando el residuo pétreo lo puede reprocesar y el árido se puede utilizar para crear nuevos materiales. Por ejemplo, un pavimento de terrazo continuo. ¿Vale? Eh, Puede haber reciclaje de materiales que no necesiten de un reprocesado, que nos permitan fabricación de componentes. Por ejemplo, pues cuando uno va con un sistema de Pladur o similar, Pladur, Knauf o similar, pues bueno, pues parte de lo que serían eh, las diferentes placas, pues pueden ser reaprovechadas para sistemas compuestos de divisorias que tengan unos requisitos que funcionalmente puedan encajar. ¿Vale? La reutilización de componentes afecta o entraría en lo que sería la secuencia de ensamblaje de edificios, y luego, yendo al extremo, tendríamos lo que en España no vemos mucho. Esto, si seguimos los programas estos de construcción americana, ahí sí que se suele ver en algunas ocasiones la reubicación de edificios. O sea, el típico edificio, típica casa que se la suben a un tráiler y se la llevan de una parcela a otra. Al final, esto, la representación de este gráfico lo que pretende mostrar es que si tú aplicas en fase de diseño, que es la primera D, la estrategia del desensamblaje, o sea, design for disassembly, eh, estás ya directamente aplicando criterios de circularidad y de reintroducción de los materiales que, cuando esos espacios sean readaptados en el futuro, pues se vuelven a introducir los materiales en todo el ciclo de proceso de construcción. ¿Vale? Todo esto a día de hoy, si recordáis, cuando hacía mención a los parámetros básicos que persigue la nueva normativa que tenemos en España para la gestión de residuos, eh, uno de ellos hablaba de implementar herramientas que permitan la trazabilidad. Claro, esto es muy importante cuando uno hace el diseño para el desensamblaje. Eh, Generar bibliotecas de materiales que permitan que, cuando se asocian al libro del edificio, cuando se finaliza la obra, esos materiales ya tienen, como dentro de lo que podía ser el manual de uso y mantenimiento del edificio, ya tienen incluso una asignación a una reutilización en el futuro. ¿Vale? Todo esto está, digamos, en una situación, digamos, como muy embrionaria. Es cierto que hay países donde ya está bastante reglamentado los planes de desmantelamiento. En España yo creo que todavía estamos un pelín lejos de esto, pero al final todo esto son sistemas que acabarán llegando pues por iniciativa propia de algunos de nosotros, o bien por reglamentaciones cuando acaben llegando. ¿Vale? La parte de la derecha, que es la que tiene que ver con bueno, cómo introducimos todo lo que sería el diseño para la industrialización y el ensamblaje. Bueno, pues esto sería una secuencia clásica. Uno elabora un diseño conceptual. A partir del diseño conceptual dices, bueno, pues aquí llega el momento que debo empezar a introducir parámetros para el ensamblaje. O sea, debo empezar a pensar cómo puedo componer los diferentes espacios con materiales que permitan ser ensamblados. ¿Vale? En el momento que te introduces esto en todo el ciclo mental de procesado de un proyecto, directamente te lleva a simplificar el producto. ¿Vale? Entonces encuentras muchas medidas de simplificación de producto que te vuelven a llevar al diseño conceptual, que saldrá más refinado. Si vamos al tercer punto, empezaremos a pensar en una selección de materiales y procesos constructivos que están muy ligados con el ensamblaje y con la industrialización. Todo ello, una vez hagamos una primera estimación económica, nos llevará a buscar una economización de materiales y procesos. Volvemos a lo mismo, nos vuelve a llevar a la casilla de salida al diseño conceptual, y de todo ello obtenemos un diseño conceptual mejorado. A partir del diseño conceptual mejorado,
aplicamos parámetros de industrialización, buscamos entonces la minimización del coste, se genera un prototipo y entonces se va directamente a producción en obra. Eh, bueno, yo creo que es interesante que empecemos a entender qué significan todos estos expresiones que cada vez, cada día más estamos empezando a utilizar bueno, pues en nuestras conversaciones técnicas y veamos que hay muchas de las cosas que estamos explicando aquí que, bueno, que no son de una elevada complejidad y que en algunos casos incluso ya algunos de nosotros estábamos practicando antes de saber cómo se llamaban o qué terminología se le estaba asignando. ¿Vale? Y bueno, aquí sería un poquito el objetivo que he tenido yo con esta presentación. O sea, el intentar hacer lo que sería la traducción de estos términos que pueden eh, llevar a pensar que detrás de ellos hay una complejidad muy elevada a aspectos mucho más mundanos que muchos de nosotros ya estamos tratando, si no completamente, parcialmente, y que entendamos pues, que la relación o la articulación de todos estos elementos bien ordenada nos lleva a poder mejorar en nuestros procesos y poder transformar la construcción poco a poco hacia una industria mucho más eh, circular y más adaptada al momento en el que vivimos. ¿Vale? Y hasta aquí una breve reflexión en cuanto a créditos y bibliografía utilizada y agradecer a todo el mundo pues bueno, la atención y a partir de aquí abriríamos lo que sería preguntas, consultas y dudas y comentarios, porque a mí generar cierto debate también me gusta, con lo cual Ujú. a partir de aquí ya cedo la palabra a quien tenga. Vale, pues oye, muchísimas gracias, Eusebio. Realmente ha sido ilustrativo de la situación en la que ahora mismo pues, se mueve la industrialización. Quizá un cierto desequilibrio a veces entre conceptos, realidad, en fin, y yo creo que has puesto, digamos, bastante orden al panorama. Tal como decías, invitamos a todos los asistentes que nos puedan dejar a través del chat o el apartado de preguntas-respuestas, pues sus consultas. A mí me había ido llegando algunas. Curiosamente son consultas casi más de ámbito, bueno, no sé si decir filosófico, pero en fin, más de situación que no de producto o de solución constructiva. Por ejemplo, cuando has hablado antes de contratos colaborativos, ha surgido una pregunta. ¿Se encuentran reticencias cuando se plantean este tipo de contratos o es algo que se acepta con facilidad? ¿Cómo lo has vivido? Bueno, mi experiencia aquí es que al final, mmm, cuando tú intentas introducir un cambio en una dinámica que lleva muchísimos años produciéndose de una manera determinada, tienes que encontrar, o sea, no lo puedes hacer de una forma forzada, tienes que encontrar a los interlocutores que Ujú, tengan una línea de pensamiento similar a la tuya. Es decir, yo creo que cuando uno a veces se encuentra inmerso en una visita de obra y se activa una de las múltiples discusiones que se activan en cualquiera de las obras hoy en día en España, en muchas ocasiones te das cuenta que el 95% de los motivos de esas discusiones tiene que ver siempre con lo mismo. Y el poder hacer que todos los que están en esa mesa discutiendo puedan participar desde momentos iniciales en el diseño del producto final es muy enriquecedor para todas las mm, partes, porque todas las partes entonces necesitan empatía, necesitan ponerse en la piel del otro para entender mm, qué es lo que le preocupa al otro. Y entonces ahí sí que se produce, digamos, un espíritu de equipo que es bastante gratificante. No siempre sale bien la experiencia, no nos engañemos, es decir, no todo el mundo está preparado, ni todas las empresas están preparadas para trabajar con sistemas o con contratos colaborativos, pero también os digo bueno, no es objeto de esta presentación el ujú, profundizar en entornos colaborativos, porque también tiene para mm, unas cuantas slides, ¿vale? ujú, Pero sí que es cierto que la contratación colaborativa tiene también un abanico. No, o sea, no es necesario ir de 0 a 100. O sea, a veces te puedes mm, quedar en 50, en 60
y ya el avance es muy importante. O Ujú, sea, hay procesos colaborativos que pueden ser unos meros libros abiertos donde se acuerden una contraprestación económica por determinadas cosas y donde en ese proceso obviamente siempre tiene que haber puertas de salida para que si haya llegado un momento determinado alguien no se siente a gusto pueda salir sin ningún problema. O sea, eso no es un matrimonio para toda la vida, sino que es bueno, intentar hacer un camino juntos para mejorar el resultado final. ujú. Sí, pues mira, un poco, bueno, no sé si enlazando con los contratos colaborativos, aunque obviamente tienen un papel. Nos preguntaban en el ámbito de la industrialización el papel del promotor. ¿Es alguien que es un impulsor de la industrialización o está a verlas venir? ¿Cómo lo has vivido? Hombre, a ver, a día de hoy, o sea, yo creo que aquí cambia mucho si nos enfocamos al escenario español o un Mm, escenario internacional. ¿Vale? El escenario español, eh, yo creo que todavía nos encontramos muchísima reticencia por parte de algunos promotores mm, porque el sistema sobre el papel en lo que le podríamos llamar inversión directa, lo que sería el CAPEX, es decir, el mm, presupuesto de ejecución material, no es más barato que un sistema mm, tradicional. Y como muchos promotores a día de hoy, básicamente su vector principal es el dinero, pues hay muchos que son reticentes a probar algo nuevo. También entendamos la resistencia al cambio, ¿eh? O sea, si llevan mm, 60 años construyendo una manera, sus equipos están acostumbrados a trabajar de esa manera, tienen una cadena de proveedores muy bien, digamos, engranada y les significa un cambio de arriba abajo en su manera de pensar. mm, Pero, sin embargo, también tengo que decir que las grandes aplicaciones de industrialización en España están viniendo a la mano de 4 o 5 promotores que se están creyendo muchísimo la industrialización, que incluso están asociándose con constructoras o con industriales de sistemas industrializados y que entonces están, bueno, generando o diseñando un libro de estilo que después aplican a todas sus obras. mm, ¿Vale? mm, Si nos vamos al entorno internacional, yo creo que aquí cambia bastante. Hoy en día nosotros estamos involucrados en proyectos, por ejemplo, en Oriente Medio, y claro, hablamos de un contexto muy, muy diferente al contexto de España. Hablamos de un contexto donde no hay una industria de la construcción como tal y donde mm, la mano de obra, el grado de cualificación es muy bajo. Con lo cual, los criterios en base a los cuales uno decide utilizar sistemas industrializados pues guardan más relación con estas carencias que no mm, con algunos de los criterios que he expuesto antes. ¿Vale? mm, También, evidentemente, son países que, bueno, la paciencia precisamente no es una de sus virtudes, entonces querer construir grandes obras en espacios cortos de tiempo, pues mm, sí o sí solo lo puedes hacer si utilizas sistemas industrializados. mm. Un tema que veo que tenía aquí y que un poco ahora comentabas. ¿Se están creando necesidades de nuevos perfiles profesionales? ¿Y cuáles son estos nuevos perfiles profesionales? Es decir, quizá, obviamente, el que viene de la construcción tradicional le van a faltar algunos recursos o experiencia. No sé si podrías decir, mira, pues veo que se ha ido creando No, bueno, hombre, yo sí, a ver, yo aquí veo que están pasando como dos cosas. Bueno, están pasando, hace muchos años que algunas de ellas ya están pasando, ¿eh? No es algo de hoy en día. Una es que determinados oficios que estaban orientados a un tipo de trabajador determinado, por el hecho de pasarse a un sistema industrializado, abre la posibilidad de introducir otros trabajadores en sus procesos de producción. ¿Vale? No solo me refiero a temas de género, también a temas de edad y a otro tipo, digamos, de trabajador. Eh, sobre todo me estoy refiriendo a todo lo que pueden ser sistemas de fabricación en entorno controlado. O sea, antes he puesto un ejemplo, o sea, el ferrallado en una mesa de armado de un elemento de hormigón armado tipo los alveolar o lo que sea. eh, el tipo de personal que hace ese ferrallado, si tú vas a una fábrica y lo ves, no te imaginas que pueda ser, pues no sé, mayoritariamente femenino, de edades a lo mejor de 50 60 años. ¿Por qué? Porque es sencillo de hacer.
No se requiere de un gran esfuerzo físico como la obra tradicional de toda la vida, que estaba más encarada el hombre por el esfuerzo mm, físico. Entonces, bueno, esto sí que yo ya hace mm. tiempo que lo veo, es decir, que se está virando hacia la introducción de otros tipos de trabajadores en los sistemas o en los procesos de construcción, pero a la pregunta concreta que tú haces, sí, yo a día de hoy sí que estoy viendo que más que creación de nuevos puestos de trabajo, sí que especialización. ¿Vale? Sí, porque quizás me refería más a eso, ¿eh? Es decir, no que aparezcan nuevas posiciones, sino nuevas figuras, ¿no? Habilidades nuevas que Sí, se necesiten. sí, sí, yo puedo poner un par de ejemplos. A ver, todos la sufrimos en carácter positivo en nuestros despachos, que es el modelador. O Ujú, sea, yo empecé a trabajar en una época donde todos los equipos de proyecto teníamos nuestros delineantes. ujú, Estos delineantes a día de hoy se han transformado en técnicos. Los delineantes eran perfiles que tenían un grado de FP, no necesariamente ujú, tenían por qué ser técnicos, sabían mucho de dibujo, algunos sabían también de construcción, pero no todos ujú, necesariamente, ¿vale? Ahora mismo esto se traduce en que básicamente todos los despachos o ingenierías hemos perdido este rol del delineante, tenemos el rol del modelador, que suele ser ujú, también un técnico, que entonces lo que hace es ha modificado la manera en la que producimos los proyectos. Antes había un ujú, proyectista que proyectaba y se lo pasabas a un delineante que dibujaba. Ahora el proyectista ya proyecta modelando. ¿Vale? ujú, Y eso, bueno, pues es un cambio y es un cambio que ujú, puede parecer, digamos, muy, eh, bueno, que no tenga mucha importancia, pero la tiene en la composición de ujú, los equipos de trabajo. ¿Vale? Luego ujú, otro ejemplo que me viene a la cabeza, que este a lo mejor sí que es un poquito más, bueno, nosotros como os he explicado al principio, tenemos una rama de actividad muy importante que es la de control de calidad, pues hay operadores nuestros de control de calidad que se han tenido que especializar en el manejo de drones, pues para poder hacer termografías, para poder hacer inspecciones imaginaos una inspección de una fachada por el exterior de la fachada de un edificio de 80 ujú, metros de altura. Pues claro, o contratas escaladores o te ponen un andamio o es complicado hacerlo. ¿Vale? Bueno, pues ahora mismo hay operadores que son expertos en el manejo de dron y esto nos permite a nosotros poder profundizar en un grado de detalle brutal una inspección de una fachada ventilada, por ejemplo, que tenga un problema de ujú, filtraciones. Eh, y así yo creo que podríamos encontrar muchas ujú, especializaciones que se están produciendo en nuestro ámbito. ujú. Mira, y otra pregunta un poco fuera de esto, bueno, que quizá pueda tener alguna relación. Nos preguntaban por lo que son soluciones a partir de impresoras 3D. ¿Qué aplicación o hay alguna aplicación que destaque a través de este uso o todavía no está muy definido? O sí. Bueno, entendiendo por aplicación qué tipo de elementos se puede construir, Yo he visto, sí, bueno, sí. quizá todos, no sé, me estoy interpretando. Hemos visto fácilmente cerramientos, pero no sé si también elementos constructivos que luego se integren. A día de hoy, que yo tenga conocimiento, estamos al nivel de estructura y cerramientos. Ujú, ¿Vale? Y los cerramientos, pues bueno, todavía no con un elevado grado de complejidad. Es decir, aquí yo creo que el recorrido de la impresión 3D es muy grande, estamos en una fase ujú, muy embrionaria. Y obviamente, pues por las limitaciones de los sistemas que tenemos hoy en día, también están como muy orientadas a construcciones más pequeñas, como pueden ser viviendas ujú, unifamiliares. Nosotros a día de hoy estamos participando en algunas de ellas y básicamente, pues mm, lo que se utiliza es una hibridación entre sistemas, o sea, se utiliza el sistema de impresora 3D para una serie de sistemas constructivos y luego pues otros sistemas ujú, para otros elementos. Que al final esto sí que es algo que aprovecho para remarcar porque no lo he expuesto en la charla, pero es importante, es que es el hecho de que a día de hoy, yo diría que la totalidad de proyectos que hemos participado donde hemos podido introducir sistemas con cierto grado de innovación o de industrialización, eh, todos ellos han sido concebidos
con una hibridación de sistemas, ¿no? O sea, Ujú, no tenemos un ejemplo de decir, oye, este lo hemos hecho todo con módulos. No, o ujú, sea, ¿por qué? Porque yo creo que si radicalizamos la aplicación de los métodos modernos de construcción, o sea, al final, uno de las diferencias, o sea, antes hacía un poquito, cuando hacía la reducción al absurdo, decía, hombre, tenemos una industria de la automoción que aplica la industrialización y la construcción no. Bueno, ujú, sé que era muy ventajista, ¿vale? O sea, ujú, evidentemente los requisitos de un vehículo y los requisitos de una vivienda y las condiciones de partida son muy diferentes. Una vivienda no tiene nada que ver si la pones en Lugo o si la pones en Logroño, no tiene nada que ver si la pones en una parcela inclinada o una parcela plana, no tiene nada que ver. Es decir, hay muchos condicionantes que son muy difíciles de eh, integrar con las mismas soluciones para todos los sitios. Entonces, ujú, esto lo que hace es que tú tengas que aplicar como criterio de diseño pues una combinación de sistemas y intentes identificar cuáles son la parte tradicional que sí o sí vas a tener que aplicar a esa construcción, qué parte de la construcción funciona mejor con sistemas modulares, qué parte puede funcionar mejor con otros sistemas. Y luego lo que tienes es que sopesar si tiene sentido esa combinación de sistemas desde el punto de vista económico, constructivo y ujú, temporal. ¿Vale? ujú. Mira, ahora que decías económico, bueno, nos quedan un par de preguntas y una era sobre la parte económica, ¿no? Creo que has hablado antes que ahora mismo no se estaba viendo una gran ventaja económica por el hecho de optar por la industrialización. No sé si casi podríamos hablar de que si vas a un proceso industrial y no ahorras dinero, en fin, algo estamos perdiendo por el camino, ¿no? Sí, bueno, al final yo creo que esto tiene que ver con el volumen. Es decir, en el Ujú, momento que la producción de sistemas industrializados tenga ujú, un volumen en nuestra industria de la construcción ujú, importante, el precio de los materiales ujú, bajará. O ujú. sea, eso para mí es una evidencia, Sí, bueno. pero también podríamos pensar eh, en elementos que a día de hoy ya nadie discute y que son elementos industrializados, como puede ser, imaginaos, una fachada ventilada Mm, o una fachada con GRC. sí, 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 Esto sí. es industrialización. Ujú, A día de hoy lo ponemos. A lo mejor si comparamos el precio metro cuadrado del panel de GRC respecto a una obra vista, pues ujú, igual sale más caro. Pero ya, en según qué construcciones ya nadie se plantea disponer una obra vista y ujú, vas a sistemas tipo GRC, pues porque, como he dicho antes, el tiempo también es dinero. ya, ya. Y, y la consecución de según qué requisitos con sistemas tradicionales a veces no es sencilla. Requisitos térmicos, acústicos, de protección al fuego. Bueno, claro, al final, si tú vas a un sistema aditivo de pequeñas piezas, conseguir cumplir un requisito de estos pues solo lo puedes conseguir con un test a posteriori que te da o Ujú, que lo cumples o que no lo cumples. Sin ujú, embargo, cuando tú utilizas un material que sale de fábrica, tú ya puedes venir con unos prerequisitos según un certificado de conformidad de ese producto. ¿Vale? ujú. Muy bien. Y bueno, y la última que nos permitirá seguro que terminar de forma positiva. No sé si nos podías comentar alguno o algunos casos de éxito que hayas podido vivir en este ámbito, o una obra significativa, proyecto. Sí, a ver, yo a día de hoy, las dos más recientes, bueno, una más que una obra es un volumen, ¿vale? Nosotros estamos participando, estamos colaborando a día de hoy con una promotora en el desarrollo del Plan Vive en la Comunidad de En Madrid. Madrid. Ujú, ¿Vale? Estamos involucrados pues, en el diseño de muchísimas promociones. No sé si ujú, son 10, si son 15, muchas, es decir, son varios ujú, lotes que maneja esta promotora. Y bueno, pues esto es uno de los casos de éxito, es decir, ujú, nosotros ahí hemos participado en el diseño, ahora estamos, algunas de las promociones ya se está empezando a ejecutar la obra, con lo cual estamos participando en la supervisión de obra y estamos colaborando con los despachos de arquitectos. Nosotros ahí nuestro rol ha sido más desde el punto de vista de la estructura, ¿vale? Todo lo que sería la parte de consultoría estructural. En otras ocasiones, digamos, tenemos un ámbito mucho más generalista y este es un ejemplo, un caso de éxito. ujú, Otro
que yo creo que sí que es bastante curioso, es participamos desde finales del año pasado en todo lo que fue el diseño y supervisión de la obra de uno de las bases de la Copa América, que es mm, de los equipos de la Copa América que van a empezar a competir de aquí un mm, par de semanas aquí en Barcelona. Y bueno, la parte, digamos, como peculiar es que como estos edificios suelen ser edificios que cada X años que se celebra la Copa América cambia de ubicación, mm, algunos de estos equipos pues utilizan sistemas de reciclaje de los mm, materiales y de los sistemas. Y en este caso en el que nosotros estuvimos participando, pues una parte importante de los componentes venían en contenedores de Auckland, de Nueva Zelanda, de la anterior mm, Copa América, con lo cual tuvimos que eh, utilizar en el proyecto materiales que estaban en unos contenedores, que teníamos pues sus requisitos técnicos a partir de las fichas que nos compartía el promotor. mm, Tuvimos que ver cómo se podían adaptar a normativa española, tuvimos que ver luego en obra cuando abríamos los contenedores, pues qué pasaba cuando una cosa mm, no llegaba como nos habían dicho que llegaría. Y bueno, la verdad es que ha sido un proceso muy, muy enriquecedor que finalizará cuando se desmonten todas estas bases, porque como sabéis son construcciones temporales que duran en el periodo de duración de la Copa América mm, y evidentemente luego tiene que haber un desmontaje. En este desmontaje pues se vuelve hacia atrás en el sistema, es decir, todo lo que has sacado de unos contenedores para utilizar mm, parcialmente hay que volverlo a desmontar y volverlo a meter en unos contenedores para mm, volverlo a enviar a donde se tenga que enviar para su guarda y mm, custodia y mm, reutilización en la próxima Copa América. Yo mm, creo que estos son los dos casos como más paradigmáticos, así de obra construida. En fase de mm. proyecto estamos en, sobre todo, mucho proyecto internacional, pero como obra construida esto es lo más Mm. representativo a día de hoy. Bueno, pues José, muchísimas gracias por compartir con nosotros tu experiencia, tu conocimiento y, bueno, muchas gracias también a todos los que nos han seguido. Como os decía antes, voy yo ahora a compartir este código QR por si alguien quiere pedir información sobre nuestro posgrado en construcción industrializada. Y bueno, lo dejo un par de minutos en pantalla, pero ya damos aquí por finalizada la presentación de esta tarde. Nuevamente, muchas gracias, Josep. Bien, muchas gracias a vosotros, Albert. Gracias a todos. Bueno, Hasta muchas luego. gracias a todos y bueno, nos veremos en la próxima. Hasta Vale. pronto. Adiós, Chao. gracias.